febrero pasado, vecinos ocuparon las tierras para edificar su casa propia. Los sucesos vividos hasta hoy en la Villa Papa Francisco dejaron hasta el momento heridos, detenidos y 50 familias acampando sobre la calle, como decíamos en el comienzo del programa. Frente al predio donde se emplazaba la Villa Papa Francisco, fue asesinada el pasado miércoles 20 de agosto en un robo Melina López. Como sucede siempre en estos casos, los medios demonizaron al barrio por la presencia de delincuentes. Sin embargo, aprovechando ese elemento, la policía, a las órdenes de Mauricio Macri, y la Gendarmería, con la dirección del ministro de Seguridad, Sergio Berni, desalojaron cerca de 700 familias en un intento por pagar el menor costo político frente a la opinión pública. De desalojo dictada por la jueza María López Iñiguez puso en marcha un operativo conjunto de la Metropolitana y la Gendarmería. Una rara cooperación entre ciudad y nación, con 2.000 efectivos que sacaron por la fuerza a las 700 familias que habían colocado chapas y maderas a la espera de una solución a su problema habitacional. Están entrando las topadoras, ¿eh? Dejale sacar a la gente, loco, por favor. Cuánto dolor el de las topadoras actuando allí. Con ese pretexto lo que se quiere es desalojarlos y le tiran todo abajo. Aquello que habían construido, seguramente con pasión y con lo justo. Las imágenes son muy hirientes y tienen que ver con la profunda desigualdad y la injusticia que vamos a empezar a documentar a continuación. El distrito de mayor ingreso por habitante del país, la ciudad de Buenos Aires, involuciona de esta manera. Vamos a registrar con este recuerdo del documental Aikaloiwen, con el que tiene tanto que ver, los directores son Ayelo y Gile, Osvaldo Bayer, tan respetado entre todos nosotros, para que ustedes vean cuál es una parte de la historia que termina con episodios como este. Nuestros compatriotas, los pueblos originarios, tienen una cultura milenaria. Mama,
me winukunu me yangapu wentru we nye. Buenos Aires, 1813. Esa increíble asamblea de patriotas que va a declarar la libertad de vientres, la libertad de los esclavos. Pero desgraciadamente, gobernantes argentinos como Rivadavia, va a empezar el exterminio de los ranqueles, con el coronel Rauch. Rosa va a hacer su campaña en el desierto, hasta que se va a culminar todo esto con el crimen más tremendo de nuestra historia, que fue la denominada campaña del desierto, con el exterminio de los pueblos originarios y el robo de las tierras que ellos poblaban. Y esos indios y sus mujeres y sus niños fueron esclavizados. Los hombres como peones a la zafra en Tucumán o a construir fortificaciones en Martín García, las mujeres como sirvientas y los niños separados de sus madres como mandaderos. La llamada campaña del desierto fue un conjunto de acciones militares planificadas y ejecutadas por el gobierno nacional contra los pueblos mapuches, tehuelches y ranqueles para quitarles sus tierras. Roca, en contraste con Alsina, planificó extinguir a los aborígenes. Para llevar a cabo este plan, el 4 de octubre de 1878 fue sancionada la ley número 947 que destinó 1.700.000 pesos para llevar la frontera hasta los ríos Negro, Neuquén y Agrio. La ley Avellaneda, que es la ley que financia con un bono, que suscriben principalmente los integrantes de la sociedad rural argentina, entre ellos José Martínez de Oz, uno de los hombres más ricos del país, que compra él solo 2.500.000 hectáreas a precio vil, y otros 30 propietarios que compran más de 100.000 hectáreas, y en total toda la Patagonia, donde entran varios países de Europa, está en manos de unos 600 propietarios latifundistas. Y así fueron algunos de los principales terratenientes y los más ricos quienes se quedaron con las tierras ancestrales de los pobladores originarios. José Martínez de Oz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. Fundaron la desigualdad. Está la hipocresía que de vez en cuando en algunos de los diarios que son hijos de esos tiempos uno puede leer, disminuye o aumenta la desigualdad como si este fuese un tema que les importase. Desde el fondo de la historia esto no les es para nada relevante, porque nadie puede hablar de igualdad si tiene 1 millón de hectáreas. Parado en el límite del 1 millón de hectáreas, mira el que no tiene ni 1 metro cuadrado, dice qué barbaridad este tema de la desigualdad. Lo fundaron así. El notable escritor de Bahía Blanca, Luis Sagasti, uno de los grandes literatos de la Argentina, escribió un libro que se llama Perdidos en el Espacio. Allí puede leerse. La historia argentina comienza a escribirse una vez que la burguesía terrateniente ha decidido que su conclusión solo puede ser leída como la definitiva consolidación de su propio poder.
De otra manera, una vez conformado el Estado Nacional, se requiere un relato que narre la ascendencia de estos hombres y confundir la historia de una nación con la historia de un grupo de familias. Vincular un territorio a un apellido, la genealogía con la geología, equivale a ser parte de la naturaleza del lugar, asumir que el poder, los privilegios obtenidos son naturales, propios. A la manera de las primeras teogonías y genealogías reales del Próximo Oriente que vinculaban a los reyes con ancestros semidivinos. La campaña del desierto, como muchos saben, fue financiada por una serie de personas de comienzos del siglo XIX, dentro de los cuales estaban los integrantes de la sociedad rural argentina. Entonces, cuando se expropian, se arrancan esas tierras, que no es solo la Patagonia, porque es parte de la provincia de Buenos Aires también, se reparte entre aquellos que habían financiado la campaña del desierto y algunos militares que habían participado. Esto da lugar a algo que marca todo el siglo XX, que es la gran propiedad agraria, aun cuando a partir del siglo XX se empieza a complementar con lo que se llamaron los procesos de colonización. La sociedad rural argentina es responsable directa o indirectamente de los golpes militares del siglo XX. Durante la dictadura, indudablemente, era casi burdo, porque ya no era valerse de los militares para tener los beneficios que necesitaban, sino tenían a un hombre de ellos directamente en el Ministerio de Economía. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se desindustrializó el país y, digamos, hubo un gran avance de las producciones agrarias, sobre todo de las producciones que estaban en manos de los medianos y grandes productores. No pensamos en Lugano, ¿no es increíble hablar de falta de tierras en un país de la superficie de la Argentina? Uno no puede entenderlo, parece demencial, pues se quedaron con todas las tierras nacionales en determinado momento. También se las repartieron muy pocos, unos pocos miles que tienen o cientos de miles de hectáreas, en algún caso millones. Benetton, por ejemplo, tiene 900.000 hectáreas. La familia Fortabat no le anda demasiado lejos. Así están las cosas. Por lo menos podríamos pedirles que acepten que la desigualdad es fundacional, no solo en la Argentina, sino también en América Latina. Y el caso de Palermo permite pensar, por ejemplo, qué pasa con el predio comprado también a precio vil por la sociedad rural, que naturalmente ha hecho muchísima fuerza con cautelares y con un enorme poder frente a la justicia para no devolver esas tierras. Vale la pena tener en cuenta en estos casos la alianza entre el poder político y ese poder real que viene del poder que les dio la tierra, que se quedaron, nunca se entenderá cómo ni por qué. ATC, Argentina Televisora Color, pasa a transmitir con la cadena nacional de radio y televisión. Y a partir de este momento transmite LRA1.